Baldur's Gate 3 es un juego que para este momento muchos ya han escuchado, no solo por las críticas positivas que se dio por parte de los usuarios, sino que ahora se suma que ha ganado el GOTY de 2023. Hace poco finalmente llegué al final de la historia de Baldur's Gate 3, o bueno, uno de los muchos que tiene, ya que su historia o duración es muy extensa. Y me tomó un tiempo adicional, ya que hay mucho contenido secundario, pues tardé un poco más de 200 horas. Y debo decir que fueron excelentes. Lo principal por lo que me gustó este juego ha sido los personajes, ya que todos tienen una historia muy interesante. Pero no me adelanto. Para empezar, antes de iniciar tu aventura, tienes un editor de personajes, en el que puedes crear tu avatar, definir sus stats, la clase de tu personaje y otras características que influyen en tu aventura. También tienes la opción de elegir un personaje predefinido, por si no quieres pasar mucho tiempo en esta sección. Personalmente me gustó mucho la forma en que influyen las características, las clases y el trasfondo del personaje. Esto durante la historia, ya que algunas de estas características pueden afectar positiva o de forma negativa. También la clase que elijas da otras opciones de diálogo, pero manteniendo el apartado de la creación de personaje, en las opciones estéticas no tiene mucha variedad. Por ejemplo, hay tatuajes, pero solo para el rostro, y no es editable la ubicación. Por hacer una comparación, no tiene la misma complejidad que el creador de personajes de Street Fighter 6. Con esto no digo que sea malo, pero sé que hay personas que les gusta tener muchas opciones de personalización y que sea sumamente editable, pero no tendrán esa variedad y complejidad en este juego. Pero una vez termines con esta sección, empieza la aventura, con una cinemática espectacular. Y en esta sección empieza a conocer los primeros personajes. Como dije, estos son interesantes, ya que cada uno tiene misiones secundarias, donde los vas conociendo, así como las cinemáticas especiales y conversaciones. Pero mucho de esto se da si los personajes tienen una percepción buena de tu personaje. Esto se va definiendo en base a las decisiones que tomes durante las misiones principales y secundarias. También destaco que las opciones que elijan las conversaciones con personajes afectará la opinión que otros miembros del grupo tienen de tu personaje. Algunas veces será de manera positiva y otras negativa, ya que cada uno tiene una personalidad, por lo que algunos te apoyarán en decisiones más agresivas y otros para más pacíficas. Y te preguntarás si tiene una importancia real esta mecánica durante la aventura. Pues sí, sí la tiene, ya que mientras más positivo sea la opinión de uno de los personajes hacia el tuyo, este se mantendrá de tu lado en la aventura y podrás seguir con sus misiones y obtener recompensas por ello. Y además también te brinda la posibilidad de entablar un romance con el personaje en cuestión. Pero si por el contrario llevas al punto más negativo su opinión, este personaje te abandonará y se irá del grupo. Y esto significa que no habrá posibilidad de que lo vuelvas a reclutar. Otro aspecto por qué son importantes estos personajes es que cada uno de ellos tiene una clase distinta. Por ejemplo, está Corazón Sombrío, que es un clérigo y sus stats iniciales están orientadas a magias de curación y ataques de luz. Y por otro lado está Astarion, un pícaro que tiene habilidades para desarmar trampas y forzar cerraduras, y a usar armas de destreza, con bonificación de sigilo. Estas características las puedes modificar o incluso cambiar una clase por otra distinta y hacerles una build totalmente nueva a tus compañeros o a tu personaje. Durante la aventura puedes explorar el mapa con libertad total, pero claro, habrán secciones del mapa donde habrán enemigos de un nivel alto, por lo que enfrentarte a ellos puede significar perder directamente. Pero no tiene limitaciones físicas para ir explorando el mapa, puedes acceder a toda la zona sin problema. Sin embargo, hay un modo del cual se llama por turnos, que se activa durante el combate, por defecto. Y sí, los combates son por turnos. También lo puedes usar durante la exploración, pero yo no lo recomiendo de este modo, ya que me resultó muy lento para ir avanzando y el mapa es bastante grande. Como mencioné anteriormente, a los personajes les puedes hacer una build con la que podrás ir especializándote en cierto tipo de ataques, o un tipo de arma o magia, según lo que tú quieras hacer. Pero en esto también influyen las armas y armaduras, así como los anillos y los collares que te puedes encontrar durante la exploración del mapa, comerciantes y en algunas misiones que podrás ir obteniendo partes de equipo. Mucho de esto es importante en los combates, ya que te puede ayudar y que no se te dificulte tanto, por ejemplo, que tu personaje pueda ser un mago especializado en hechizos de fuego. Pero habrán momentos en el que te encuentres a enemigos que sean invulnerables al daño de fuego y tendrás que emplear otros personajes para hacerle un daño distinto, como daño cortante, un hechizo de hielo o uno radiante. Tienes una gran variedad de ataques que podrías hacer. Aparte de que cada vez que subas de nivel irás obteniendo nuevas habilidades y pasivas para el combate según la clase de tu personaje. También en ciertas misiones podrás conseguir habilidades pasivas que te podrán beneficiar o afectar negativamente independientemente de tu clase. Baldur's Gate 3 es un juego con un contenido muy grande y mucho lore, ya que se basa en calabozos y dragones.
Aunque tú no conozcas nada de este mundo, como es mi caso, hace un excelente trabajo al momento de ir contando su historia, la de los personajes y el mundo. Esto se ve apoyado principalmente por las misiones secundarias y las conversaciones que tienes con tus compañeros en esta aventura y con otros NPC. Y aunque esta sea la tercera entrega de esta saga de juegos, no es necesario jugar o conocer la historia de los anteriores. Como fue mi caso, puedes jugar sin conocer nada de este mundo sin ningún problema. Todo está perfectamente contextualizado y explicado. Lo más positivo de este juego para mí fueron los personajes. Los compañeros que puedes reclutar como personajes que irás conociendo, ya que sus historias logran captar la atención para ir conociendo más sobre tus compañeros, sobre el mundo y muchas otras cosas que no quiero spoilear. Ligado a la historia y sus personajes, me gustó mucho la capacidad de rol que puedes tener en esta historia, tanto en la principal como en las secundarias, y cómo estas pueden afectar y cambiar mucho la historia y el destino de los personajes según las decisiones que tomes y tus acciones. Es brillante la cantidad de variables que puedes tener en una sola partida. Otro aspecto que yo considero como positivo es la calidad gráfica que ofrece el juego, en texturas e iluminación. También en la calidad de los efectos en los hechizos, conjuros, invocaciones. Junto a esto sumo las cinemáticas que tiene, que hay varias que son increíbles de ver. No digo que sea lo mejor en gráficos, pero sí lo quiero destacar ya que es un trabajo increíble lo que han hecho. Otra cosa que me gustó fueron las peleas contra los bosses, tanto secundarios como principales, ya que las misiones que estos tienen, así como el contexto, es algo muy entretenido. Para el momento en el que llegas a estas peleas resulta muy disfrutable y pone a prueba tu estrategia y la build que has estado armando. Algunas peleas que resultan especialmente retadoras y que no se basan solo en bajar la vida del boss y sus esbirros, sino que requieren un poco más de ingenio y que te des un tiempo para analizar bien el entorno, del mismo modo que hay algunos bosses secundarios que los puedes derrotar solo con diálogo, por lo que cada enfrentamiento te dará una dificultad y experiencia distinta. Realmente me resulta difícil pensar en algo que no me haya gustado, ya que no me surge un aspecto negativo, pero lo que más se acerca a ello, sin ser realmente malo, son las opciones estéticas, ya que tanto el creador del personaje como durante las partidas resultan bastante limitadas estas opciones, como por ejemplo que una pieza de armadura que lleva equipada puedas cambiarle la apariencia por la de otra, o que los tipos de tatuaje y su ubicación sean variados y que sean modificables. Repito, no es que esto sea malo, sino que a mí me resultó más limitado de lo que podría esperar. Y sí, para cambiar la apariencia de una armadura hay un mod disponible, el cual es muy fácil de instalar y usar, pero sería mejor que esta opción esté de base en el juego. Realmente es algo que dependerá del gusto de cada persona, ya que algunos prefieren no tener muchas opciones estéticas, mientras que otros, entre más opciones tienen, mejor. Durante esta reseña no quise profundizar mucho en el combate por turnos, ya que este es el primer juego por turnos que juego de principio a fin. Mi experiencia en este tipo de combates no es mucha. Lo más cercano ha sido Persona 5, One Piece Odyssey, que jugué un par de horas nada más, y Mario RPG, que lo empecé hace poco. Por ello no quise hablar mucho de esto, ya que no sabría hacer una comparación buena y ver qué tan destacables son respecto a otros juegos de este tipo. Pero sí destaco que en ningún momento me pareció aburrido el combate, y que aunque tú que estás viendo el video esté más acostumbrado a los RPG de acción o juegos de acción en general, como yo, dando un ejemplo de ellos sería por ejemplo Dragon's Dogma, que sería de más acción realmente que un juego narrativo. Es por ello que quise hacer una reseña de Baldur's Gate 3, ya que realmente recomiendo que le den una oportunidad al juego. El combate y la historia resultan realmente entretenidos y causa interés por avanzar y conocer más sobre este juego y lo que ofrece, ya que la oportunidad de diálogo e interacción es muy amplia. Pero bueno, llegado a este punto, seguir hablando de Baldur's Gate 3 sin spoiler me resultaría muy complicado. Como ya dije en la reseña, lo recomiendo. Me encantó el maldito juego. Y aunque a muchos se les dificulte jugar un juego que pide 150 o 200 horas para completar la historia, recomiendo que al menos juegue un par de horas. El juego es excelente y su comunidad de mods está haciendo mucho contenido, tanto en elementos estéticos como de jugabilidad. En fin, gracias gente por ver videos de esta parte. Díganme en los comentarios si ya jugaron Baldur's Gate 3 y qué les gustó más, o si finalmente se decidieron a probar el juego. Hasta el próximo video.